Es un pasaje muy importante. Hechos 17:24 dice así: Él es Dios, que hizo el mundo y todo lo que en él hay, ya que el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres, y manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre, Dios creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarán y cuándo caerán, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizás acercándose a tientas lo encontraron, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como está escrito, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro o de plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo de todas las partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia, y el hombre que Él ha diseñado y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Pablo, el apóstol Pablo, escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Pablo no conoció al Señor hasta que después que Jesús resucitó de los muertos. Y Pablo está en Atenas, en un área muy religioso, y los Atenas eran personas que tenían religión. Ellos tenían varios altares, y Pablo estaba junto al altar que le llamaban al Dios no conocido. Y Pablo entonces empieza a hablar de que Dios, ese Dios no conocido, ese es el Dios verdadero. Y les dice que Él es nuestro creador. Dice el versículo 24, donde empezamos, que Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es importante, antes de llegar al tema de la resurrección, que nosotros entendamos quién somos, de dónde venimos, ¿verdad? ¿Quién es Dios? Y Dios es el creador de todo ser humano. Él estableció naciones, estableció cuándo va a subir y va de que le buscáramos a Él. Somos creados, usted y yo, a la imagen de Dios. A una ocasión, en Lucas 20, que los líderes religiosos trataron de poner en trampa al Señor y le dijeron: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Nos es lícito dar tributo a César? ¿Debo pagar mis taxas a César o no? Es la única ocasión que quisiera que el Señor hubiera dicho que no. Pero el Señor dice: muéstrame la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y el Señor entonces dijo: pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿verdad? Esa pregunta asombró a las personas que le hicieron, y no contestaron, y no hicieron la segunda pregunta que automáticamente debería venir. Ellos le preguntaron: Señor, ¿es lícito pagar el tributo a César? Y el Señor dijo: dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. La pregunta natural es: ¿y qué es de Dios? Si el Señor dijo: enséñame la moneda, ¿de qué imagen tiene la moneda? Es del César. Dar a César lo que es de César. Si ellos hubieran preguntado al Señor Jesús, ellos tenían religión.
eran muy religiosos. Incluso Pablo les dice, veo que son muy religiosos. Pero había a un Dios que no conocían. Y tenían la inscripción al Dios no conocido. Ellos tenían religión, tenían templos, tenían altares. Y dice Pablo, Dios no vive en templos hechos por hombres, ni puede ser servido por hombres. En otras palabras, no es necesario que lo muevas de un lugar a otro. No está en una estatua, no está en una imagen, no es necesario de vez en cuando darle una despolvada, ¿verdad? Porque el Señor es espíritu, ¿verdad? Y ese es el Señor que Pablo les quiere hacer conocer. Y dice el versículo 27, y su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Ese es el propósito de Dios para nosotros, que le busquemos al Señor, y quizás acercándose a tiendas lo encontrarán, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Eso es una tremenda promesa, que no le hace como usted se sienta hoy en esta tarde. Dios no está lejos de ti. Dios no está lejos de ti. Él nos ama. Luego me gusta como dice, pues en Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Todo lo que hacemos, el latir de nuestro corazón, la fuerza para trabajar, nuestra inteligencia viene del Señor. Y si no fuera por el Señor, no te moverías, no existieras, ¿verdad? No podrías vivir, no existir, no te podrías mover. El versículo 30 dice así: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora manda que todo el mundo de todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Dios nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Él. Dice, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el nombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Sabes en qué vamos a ser juzgados ese día? En una decisión. Dice aquí que vamos a ser juzgados, dice, por justicia por el hombre que Él ha designado. Nuestro juicio en aquel día no es todas tus obras y todos tus pecados. El juicio en aquel día es ¿qué hiciste con aquel que resucitó? Porque dice así que Dios lo ha designado y demostrado a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Nuestra decisión hoy es: Señor, yo voy a ser juzgado un día basado en qué hago con ese Cristo que resucitó. Porque todos somos pecadores y necesitamos el perdón de nuestros pecados. Vamos ahora a 1 Corintios 15, y ahí vamos a pasar el resto de nuestro tiempo. 1 Corintios 15, versículo 12. La resurrección es tan importante para nosotros. Si Jesús fuera un falso, Él hubiera dicho: yo voy a resucitar espiritualmente, y no habría forma de comprobarlo. Hoy yo quiero poner un poquito de piso bajo sus pies para que su fe se afirme en que Cristo, el que vinimos a cantar y adorar hoy, vive. No es un mito, no es una leyenda, sino es una persona histórica, que con evidencias históricas nos damos cuenta que el Señor resucitó. Pero yo quiero que usted vea qué tan importante es para nosotros esto. 1 Corintios 15, 12 dice: pero dígame lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos,
¿Por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes es también inútil. Y nosotros los apóstoles estamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si hay resurrección de los muertos, entonces si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que si Cristo sí resucitó de los muertos, y Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Es bien importante para nosotros saber de que Cristo resucitó. Es lo que hace el cristianismo diferente de todas las religiones en el mundo. Todas las religiones en el mundo, porque ese es el argumento que yo recibo siempre. Es que si hay tantas religiones, ¿cómo puedes estar seguro que el cristianismo es el verdadero? Y yo quiero decirles, porque es solo el cristianismo que afirma que su fundador murió y resucitó. Nadie más ha tratado, nadie más se ha atrevido a decir eso. Ninguna de las religiones afirman que su fundador ha resucitado. No se han atrevido a decirlo. Mohammed sigue estando en una tumba. Confucius está en una tumba. Buda está en una tumba. Darwin está en una tumba. Charles Taze Russell está en una tumba. Joseph Smith está en una tumba. Pero si hoy usted va a Jerusalén, está una tumba vacía. Y dice que está ahí. Resucitó. Él está vivo. Y es lo que es diferente nuestra fe de cualquier otra religión. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, nuestra predicación. Y dice la Biblia, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. Pero Cristo resucitó. Si el Señor no hubiera resucitado, dice la Biblia que todos somos mentirosos, nosotros. Que Jesús fue mentiroso. Que Dios fue mentiroso. Que no hay vida después de la muerte. Y 2000 años después, todos los creyentes que creyeron eso son los más dignos de lástima. Hoy hay algunas evidencias indiscutibles acerca de la resurrección de Cristo. Investigadores escépticos y algunos cristianos, personas que no tenían nada que ver con el Señor, que no tenían nada que ver con Cristo, han investigado la resurrección de Cristo y han puesto algunas evidencias. Chuck Colson es uno de estos. Chuck Colson, él era uno de las manos derechas del presidente Reagan, de Ronald Reagan. Chuck Colson estaba involucrado le llamaban el Iran-Contra Affair. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Chuck Colson, Estados Unidos empezó a venderle armas a la nación de Irán, que nos damos cuenta que es un país muy agresivo hacia nosotros. Y Estados Unidos, el gobierno empezó a hacer eso, y Chuck Colson, él era la persona encargada de cubrir esa verdad. Chuck Colson no era un buen hombre, pero era un investigador. Y Chuck Colson, después de que salió Ronald Reagan y después de que el otro presidente, Chuck Colson empezó a investigar, porque eso era su trabajo. Él era un investigador.
y empezó a investigar acerca de la resurrección de Jesús. Y miró varias evidencias. Después llegó a la conclusión de que la resurrección de Jesús no es un mito, no es algo religioso, sino él encontró evidencias indiscutibles. Y a la luz de la resurrección de Jesús tuvo que responder entregando su vida a Cristo. Chuck Colson ahorita es un evangelista que tiene un gran ministerio a la prisión, pero empezó como una persona dudando de la resurrección de Cristo. Hoy yo quiero dar varias evidencias acerca de la resurrección de Cristo, y quiero, si ustedes las quieren apuntar, atrás del boletín hay un lugar para hacer notas, pero son varias que las voy a tratar de pasar un poquito rápido. Número 1, la resurrección de Cristo es real porque lo ejecutaron profesionales romanos soldados que eran expertos en matar gente. La crucifixión era una muerte, como vimos en el video, era una muerte horrible. 48 horas duraban las personas para morir, y esos soldados romanos tenían un callo en su alma, de modo que crucificaban a cientos de personas. Dice la Biblia que Jesús lo latigaron 39 veces, lo golpearon, lo crucificaron entre dos criminales en una cruz, le traspasaron una lanza. ¿Amén? Los soldados romanos le quebraban las piernas a los que estaban crucificados para acelerar el proceso de la muerte, pero en 6 horas Jesús ya había muerto en la cruz y no era necesario hacer eso. Una mujer una vez escribió a J. Vernon McGee, un evangelista, y le dijo: hermano McGee, nuestro pastor dice que en el Viernes Santo Jesús simplemente se desmayó en la cruz, y que los discípulos después lo revivieron, y por eso escribió. Y Vernon McGee dijo: querida hermana, golpea a tu pastor con un látigo 39 veces, clávalo en una cruz y cuélgalo ahí por 6 horas, atravésale una lanza por su corazón, y llénalo de especias, ponle en una tumba por 3 días y ver qué sucede. Jesús realmente murió en la cruz. Y murió en la cruz y resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Una evidencia es que realmente murió por nosotros. 2, las profecías del Antiguo Testamento. Esto fue la Biblia, hermanos, con 66 libros, escritos por 40 autores en diferentes continentes, y todos ellos un mismo mensaje, un mensaje de redención, de que el hombre es pecador, que Dios nos ama y Dios tenía un plan para salvarnos. En Salmo 16:10 dice: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Porque David dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no será conmovido, lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. La Biblia nos dice que Jesús iba a resucitar. Aleluya. Fue profetizado en el Antiguo Testamento y se cumplió. Los discípulos fueron testigos de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, ahí estamos en 15, versículo 3 al 8. Pablo, ese era un credo que Pablo dijo. Esto ya era algo que se decía en este entonces. Ese versículo 3 dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. Lo vio Pedro, y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, y la mayoría de los cuales todavía viven
Aún ellos, algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Los discípulos lo pudieron tocar, sentir. Ellos lo vieron. En una ocasión, Pedro, Juan y Jacobo, miró a Jesús. Fueron a una montaña a orar, y ahí dice la Biblia que Jesús se transfiguró. ¿Verdad? Que una luz tan resplandeciente estaba ahí sobre el Señor, y que se apareció Moisés y Elías. Y estaba ahí Pedro con Jesús glorificado, y Moisés y Elías. Y sabes, hermanos, que aún viendo eso, dice la Biblia que Pedro no se quería ir. Dijo: Señor, hagamos una ramada. ¿Verdad? No se quería ir, quería estar en la presencia así. Pero ni aún así, aún viendo lo que vio Pedro, cuando arrestaron a Jesús, Pedro lo negó. ¿Recuerdan? Aún viendo a Moisés y a Elías. Pero dice la Biblia aquí que lo vio Pedro primero resucitado. Y cuando Pedro vio a Jesús resucitado, eso fue lo que lo transformó. Eso fue lo que causó que Pedro en el día de Pentecostés se levantara y predicara a 3,000 almas con un valor. Fue transformado. No fue cuando vio a Jesús transfigurado que le dio valor a Pedro, porque Pedro fue cobarde en ese aspecto. No fue cuando ni siquiera miró a Moisés, el más grande hombre del Antiguo Testamento, ni fue cuando vio a Elías, el más poderoso profeta. Moisés y Elías no le dio a Pedro valor de predicar a Jesús, pero cuando vio a Jesús resucitado, se pudo parar y ver que Él vive. Y eso fue lo que transformó su vida. Por eso es que la resurrección de Cristo es un poder transformador. Tenemos la preservación del Nuevo Testamento. ¿Sabe usted que hoy tenemos más de 1,000 copias originales del Nuevo Testamento, de diferentes libros y epístolas del Nuevo Testamento? Hombres han dado su vida para proteger el Nuevo Testamento. Lo han protegido con su vida. En guerras los escondieron, los protegieron. Algunos dieron su vida para proteger el Nuevo Testamento. Y de estos 1,000 copias que existen, hay una completa armonía en el Nuevo Testamento. Está tan completo. Hablando del Nuevo Testamento, hay una idea que se llama la criteria de la vergüenza. La criteria de la vergüenza. Que si alguien iba a escribir un libro, o iba a empezar un movimiento, o iba a empezar una religión, no va a poner cosas vergonzosas ahí. Y el criterio de la vergüenza dice esto, que si el libro, por ejemplo, el Corán, no hay nada negativo acerca de Mohammed. No hay nada negativo acerca de personas ahí. Pero en el Nuevo Testamento nos dice aún lo vergonzoso. Nos dice que Pedro negó a Jesús. El principal de todos los apóstoles. Cuando se nombra la lista de los apóstoles, Pedro siempre es mencionado primero. Él era el principal. Cuando se mencionan los 3, Pedro, Juan y Jacobo, Pedro es mencionado primero. Pedro fue el primero de los apóstoles que miró a Jesús resucitado. Fue Pedro el mayor de los apóstoles, y Pedro lo negó. Y la Biblia no omite esa verdad.
Dice que cuando Jesús fue arrestado y interrogado, todos los discípulos huyeron. Cuando Jesús estaba en la cruz, solo estaba Juan. Nos dice que Tomás dudó del Señor y dijo: yo no voy a creer hasta que lo sienta y lo toque. Nos dice la duda de Tomás. Nos dice la clase de vida que vivía Saulo de Tarso. La Biblia tiene esa evidencia que nos hace ver que es real. Porque si fuera un grupo de personas queriendo promover un movimiento, no hubieran puesto todas estas cosas vergonzosas, especialmente cuando Pablo escribe a las iglesias y nos dice qué problemas ellos tenían. Hay historiadores que no favorizaban a Jesús y escribieron acerca de Jesús como Josefo. Imagínense si usted quería comenzar un movimiento y empieza diciendo que el fundador nació de una virgen, todo el mundo iba a pensar a estar cubriendo una falla moral. Y si fuera un escándalo. O que Jesús iba a morir, que el fundador de una religión iba a morir como un criminal crucificado. Para los judíos era inaceptable. Pero la Biblia nos dice todas estas verdades. Y gente dio su vida para preservar el Nuevo Testamento. 270 años después, Roma dobló sus rodillas a Cristo y el imperio romano se convirtió a Jesús. Aleluya. Eso es poderoso. Aleluya. Tercera evidencia: el cambio del día de adoración del sábado al domingo, al primer día de la semana. Fue el primer día de la semana que las mujeres fueron a la tumba y encontraron a Jesús resucitado. Desde ese día en adelante cambió todo el movimiento de la historia, en que cuando Dios es adorado, del sábado al domingo. Cuarto, la conversión de Santiago, el hermano del Señor. Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, Jacobo, no era creyente. Se crió con Jesús, pero nunca fue uno de los discípulos, no fue uno de los apóstoles, no era una persona que seguía al Señor, pero sin embargo, dice la Biblia aquí en 1 Corintios 15, versículo 7, luego lo vio Santiago y después todos los apóstoles. Santiago tuvo una experiencia con Jesús resucitado. Tal vez Santiago sabía de los milagros que hacía Jesús. Tal vez Santiago estaba consciente de las enseñanzas que el Señor y de la fama, sin duda, que su hermano tenía, su medio hermano tenía. Pero nada de eso causó que Santiago fuera cristiano. Nada de eso causó que Santiago siguiera al Señor. Pero cuando lo vio resucitado, se entregó a Cristo y llegó después de Pedro a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Esa es una evidencia de que Cristo resucitó. La conversión de Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de la iglesia. Me gusta como dice Pablo en versículo 7. Luego, versículo 8. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Diciendo como si no me tocara nacer. Como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía. Pablo dice, como que yo estaba resistiendo salir. Como un bebé forzado a salir de su madre. Así el Señor me sacó casi a fuerza. Como Pablo estaba guardando las ropas de los que apedreaban a Esteban.
uno de los diáconos, y después Pablo va respirando amenazas a Damasco, a perseguir y a poner en prisión a los cristianos, y en el camino se aparece una luz, una voz del cielo, y no es que Pablo andaba buscando al Señor, no es como si no me correspondía nacer en este momento. El Señor me escogió a mí. Aleluya. Todos los discípulos conocieron al Señor en una forma cronológica. Escucharon las enseñanzas del Señor, lo vieron crucificado y luego resucitado. Y luego que lo habían resucitado, aceptaron la misión. Pablo fue al revés. Pablo primero vio a Jesús resucitado y luego aprendió el mensaje de la cruz. Fue al revés. Y dice Pablo en Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de resurrección, de su resurrección. Fue el poder de su resurrección de Jesús que causó que Saulo de Tarso se convirtiera en el apóstol Pablo y escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Número 7. La tumba vacía. Aleluya, aleluya. Lo único que tenían que hacer era producir el cuerpo y se acaba. Lo único que tenían que hacer es encontrar el cuerpo de Jesús y se acabó todo ese movimiento de fe. Era todo lo que tenían que hacer, pero había una tumba vacía y nomás había 3 posibilidades. Uno, que sus enemigos hubieran robado el cuerpo, pero hubiera sido contraproductivo. Ellos nunca declararon que se robaron el cuerpo de Jesús. Segundo, que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Y eso era un rumor que se desparramaba en ese día. Pues Mateo 28:11 dice, mientras ellos iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y todas las cosas que habían acontecido, y reunieron a los ancianos, y habiendo habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados y hicieron, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo ocultaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyeron el gobernador, y nosotros lo persuadimos, y os podremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero y hicieron como si les había instruido. Este dicho se divulga entre los judíos hasta el tiempo de hoy. Dijeron, vamos a decir que los discípulos robaron. ¿Cómo los discípulos iban a apoderarse de los soldados romanos? Otra opción es que Dios los resucitó. Y es la opción más en la que hay evidencia. Evidencia número 8. La tumba fue sellada. La tumba estaba sellada con un sello romano. Los líderes religiosos fueron y le dijeron a Pilato que Jesús había dicho que él iba a resucitar y que por favor fuera y marcara y sellara la tumba. Y los romanos fueron y la sellaron y pusieron guardias en la tumba. Y cuando llegaron las mujeres, la piedra estaba movida, el sello estaba abierto y la tumba estaba vacía. Número 9, su lienzo en que el Señor estaba envuelto. Juan 25 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. El sudario que estaba sobre la cabeza del Señor era como una servilleta, y sus lienzos en que su cuerpo estaba envuelto. Dice que en esa cultura, cuando una persona estaba comiendo, el siervo, el esclavo, estaba parado atrás de la persona que comía el ramo. Y si la servilleta la doblaba,
y la ponía en la mesa y él se levantaba, el siervo no se movía, porque la servilleta doblada significaba de que todavía no había terminado y que va a regresar a la mesa. Cuando el amo hacía bodas la servilleta y la ponía en la mesa, era señal de que ya no va a regresar. Y dice la Biblia que el lienzo estaba doblado y era una evidencia a los judíos y a los discípulos cuando lo miraron. Ellos algo hacía clic en su mente, decir: el Señor va a venir. Él no ha terminado, va a regresar. Número 10. No sé por qué el Señor le dio a las mujeres el privilegio de ser las primeras en darse cuenta de que Jesús resucitó. Pero esto fue el acto que elevó la posición de mujer igual a la posición del hombre. Amén. Todas las otras religiones, todas las otras culturas, la mujer la tiene una posición más baja. Y en religiones modernas, en nuestra área, la mujer tiene una posición más baja. La salvación de la mujer depende de su esposo. En este caso, fueron las mujeres, Aleluya. las primeras. Si fuera una falsedad, no, esto hubiera caído bajo el criterio de la vergüenza. Hubieran dicho mejor que fueron los apóstoles, que fue un hombre que fue y vino a la tumba. ¿Sabe? Porque en ese entonces la mujer no tenía, la palabra de la mujer no valía en una corte. No era permitida testificar porque no tenía validez su palabra. Pero fueron las primeras en que se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Y la Biblia dice que fue esta mujer, María Magdalena. María Magdalena, la última mujer que dejó la cruz y la primera mujer que llegó a la tumba. Fue esta mujer que dio aviso a los discípulos de que Jesús había resucitado. Incluso cuando las mujeres fueron a los discípulos, automáticamente no les creyeron a él. Tuvieron que ellos correr y ir a ver. Eso es una prueba. El hecho de que las hermanas están aquí y tienen el mismo nivel, que la Biblia dice que no hay hombre ni mujer, no hay siervo ni esclavo, no hay judío ni griego, somos todos uno en Cristo. Fue el Señor que elevó la posición de la mujer. Hoy me da a mí cosa que hay personas que tienen este movimiento de la mujer y hay que, y es un movimiento en contra. A veces las personas que piensan así son en contra de la palabra del Señor, no se dan cuenta que fue el Señor que elevó la posición de la mujer igual que la del hombre. Número 11, los testigos. En la corte, hoy si dos personas dicen: yo miré que tú lo mataste. Si dos testigos dicen, te ponen en la corte y te ponen en la posición, dos testigos es suficiente para hallarte culpable de homicidio en una corte hoy en día. Aquí en el 1 Corintios 15:3 dice, Pablo dice: yo transmití a ustedes lo más importante que también se transmitió a mí. Cristo murió por los pecados, tal como dice la Escritura, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dice la Escritura. Lo vio Pedro, lo vieron los 12, más tarde lo vieron 500 de sus seguidores a la vez, y la mayoría de los cuales aún todavía viven como esto fue recién escrito. La mayoría todavía vive. Pablo está diciendo como: vayan y pregúntenles, todavía viven esas personas que vieron a Jesús resucitado. Y uno de ellos, muchos eran los apóstoles, dice, y también después lo vio Santiago, y luego como si hubiera nacido fuera del tiempo, lo vi yo. Jesús apareció a 500 personas a una vez. Eso es una evidencia indiscutible de que Jesús vive. Número 12, probablemente la más importante y la que más impresiona.
es los muchos mártires. Los muchos mártires. Esteban, nos damos cuenta que fue apedreado, ¿recuerdan? Esteban fue apedreado. Santiago, el hermano de Juan, fue decapitado por Herodes. Felipe fue crucificado. Santiago, el hermano del Señor, que se le apareció al Señor aquí, fue arrojado del templo, y cuando cayó al templo con un Fuller's Club, le quebraron la cabeza y lo acabaron de rematar. Matías fue apedreado y luego decapitado. Andrés, el hermano del Señor, fue crucificado en forma de X. Marcos fue arrastrado en pedazos en Alejandría. Pedro fue crucificado invertido. Pablo dio su cuello a la espada. Judas, el hermano de Santiago, fue crucificado. Bartolomé también fue crucificado. Tomás, en la India, fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas, el que escribió Hechos y Lucas, fue colgado en un árbol de olivo. Simón fue crucificado. Juan fue metido en una olla de aceite hervido. Y yo me pongo la pregunta de esta: ¿tú crees que ellos hubieran hecho eso por un Cristo muerto? ¿Por un Jesús mentiroso? ¿Que alguien que todavía estaba en una tumba? No, eran porque lo habían visto. Era porque tenían evidencia de que Jesús había resucitado. Lo vieron, lo sintieron, lo tocaron. Y hermanos, era por eso de que ellos pudieron pasar todo eso. 13. Tenemos el testimonio de Josefo, un historiador que no era cristiano, sino en el capítulo, del libro de Antigüedades de los Judíos, capítulo 3, sección 3. Esto fue escrito en el año 93 después de Cristo. Estas son las palabras de Josefo. Dijo: ahora había en ese tiempo Jesús, un hombre sabio, que se le podría llamar así, pues era un hacedor de buenas obras, un maestro, que por él muchos recibieron la verdad. Le seguían muchos judíos y gentiles. Él era Cristo. Cuando Pilato, a la sujeción de los principales, lo condenó a la cruz, aquellos que le amaban no lo abandonaron, pues lo vieron al tercer día, así como los profetas lo habían dicho. Esto y 10,000 otras cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos no están extintos hasta el día de hoy. Número 14. Cristo resucitó porque Él dijo que Él iba a resucitar. Amén. Marcos 8:31 dice: comenzaron a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Él les dijo que iba a resucitar. Aleluya. ¿Quién de nosotros? ¿Qué vamos a hacer hoy con esta evidencia de que Jesús resucitó? Pedro, Chuck Colson, fue transformado cuando se dio cuenta que Jesús resucitó. Pedro, el que había sido cobarde y negado al Señor, estuvo dispuesto a ser crucificado porque vio a Jesús resucitado. Tomás fue a la India y allá dio su vida porque pudo sentir y tentar y ver a Jesús resucitado. ¿Estás convencido de que Cristo resucitó? Es tiempo de entregarnos completamente a Él. No es un mito. Él es la resurrección y la vida. Pablo termina esto en 1 Corintios 15:51. Pero permíteme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues
Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muertos resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estamos vivos también seremos transformados. Hermanos, porque Cristo vive. Dice Juan 14:19. Dijo Jesús: ustedes me verán, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Oh, hermanos, todos los que han pasado por el Señor y han muerto en Cristo, nos están esperando allá. Él vive, Él resucitó. Amén. Y yo voy a pedir tiempo para la alabanza, si puede pasar. Voy a terminar con esto. Si hay una persona que tiene una conexión especial con la resurrección de Cristo, era Lázaro. Lázaro conoció a Jesús como la resurrección y la vida. Lázaro había muerto, ¿recuerdan? Había muerto Lázaro, y dice la Biblia que era amigo de Jesús. Lázaro había muerto y estaba en la tumba 4 días, de modo que ya se estaba corrompiendo su cuerpo. Pero al 4º día llegó Jesús a la tumba de Lázaro y dijo: quitad la piedra. Y dijo: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro, hermanos. Jesús le dijo: desátelo. ¿Sabes, hermanos, que Lázaro vivió 30 años más después que resucitó? Lázaro fue a la ciudad de Larcana en Chipre y fue el pastor de la iglesia de Larcana, donde está Lázaro enterrado. Y en su tumba dice: Lázaro muerto 4 días, el amigo de Jesús, enterrado 2 veces, porque una vez resucitó. Y así como Lázaro resucitó, usted y yo cuando morimos de aquí, vamos a estar en la presencia del Señor, porque Cristo no está muerto, Él vive. Por eso